Listo, doctor, adelante. Bien, muy buenas tardes a todos y todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todavía en vía virtual. Recuerdo que hace algunos años, cuando empezamos el curso de toxicología y envenenamiento, lo hacíamos de manera presencial, así que esperamos que pronto nos volvamos a encontrar en nuestras aulas. Igualmente, hacerles llegar un saludo. Estamos en la Semana de la Medicina Peruana y estos días se torna en una competencia sana entre todas las promociones que estudiamos en nuestro querido San Fernando. Así que antes de empezar, quiero agradecer nuevamente al comité organizador por invitarme a participar una vez más de este curso y poder conversar con ustedes algunos minutos de esta importante parte de la medicina, lo cual es la toxicología y los envenenamientos. En el curso de medicina interna, quien habla también dicta la parte de intoxicaciones, igualmente la parte práctica en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, así que de repente nos vamos a volver a encontrar ya en la cancha. El día de hoy vamos a tener una charla que va a versar sobre toxicología analítica. ¿Por qué es importante la toxicología? ¿Por qué hay necesidad de hacer análisis que comprueben nuestra sospecha diagnóstica en un paciente que acude a los servicios de emergencia? ¿Qué importancia clínica va a redundar en este tipo de pacientes? A ver. Entonces, hemos dicho que la medicina de emergencia, yo soy médico emergenciólogo, como ustedes sabrán, la medicina de emergencia basa su diagnóstico en un alto índice de sospecha. Eso es la medicina de emergencia, un campo en el cual nosotros estamos permanentemente sospechando de lo que podría tener nuestro paciente, y esto se debe a innumerables razones. Uno, que el paciente puede ser un NN, que fue encontrado en la vía pública por los servicios de urgencias médicas y trasladado a la institución de salud donde nosotros estamos trabajando. Y llega efectivamente un paciente NN, cuyos datos no lo conocemos y menos podemos conocer sobre sus antecedentes clínicos, qué tipo de paciente es, si tiene enfermedades previas, si es diabético, si es hipertenso, si sufre de convulsiones, qué medicamentos toma, si tiene algún tipo de dependencia farmacológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos datos de este tipo de pacientes, si es alérgico a algo, fíjense. Y el paciente llega en emergencia y entonces nosotros tenemos que empezar a sospechar en base a lo que encontramos en la valoración clínica de nuestros pacientes, desde la ectoscopía, pasando por el examen físico detenido con determinado énfasis y en algunos órganos y sistemas. Pero finalmente, así tengamos un alto índice de sospecha, tenemos que echar mano al laboratorio clínico para, bajo diferentes análisis, poder corroborar lo que en ese momento estamos sospechando, y de eso trata la toxicología analítica que vamos a conversar el día de hoy. Yo soy el doctor Luis Loro, soy médico emergenciólogo del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, con estudios de pre y posgrado en medicina de emergencias de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y médico, como les menciono, del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, docente de ustedes en el curso de clínica médica, de medicina interna, en el capítulo de intoxicaciones. Vamos a empezar entonces haciendo un poquito de historia. Esto que ustedes ven aquí es el símbolo universal de peligro y por eso está puesto allí. Y vamos a hacer un poquito de historia entonces.
¿Desde cuándo es que tenemos conocimiento o desde cuándo es que el ser humano ha empezado a hacer uso de los venenos? ¿Desde cuándo? Desde que tuvimos la necesidad, uno, o de defendernos de la agresión de algún otro o de alguna otra especie animal, o desde que tuvimos la necesidad de alimentarnos. Y desde allí viene el antecedente de uso de venenos. El veneno se ha utilizado en la caza, está descrito en la mitología y además es un delito utilizarlo bajo ciertas consideraciones. Fíjense que en la historia está descrito que en la era paleolítica algunos seres humanos impregnaban la punta de las lanzas o flechas con veneno para cazar sus animales y poder comer. El papiro de Ebers, que es tan conocido por todos nosotros, que data del siglo XVII antes de Cristo. Aquí hay una cita, y que es la más antigua, acerca de medicamentos y venenos, como por ejemplo el plomo, el antimonio, el cobre, la papaverina, el opio, etcétera. Fíjense desde cuándo se habla de este tipo de medicamentos y venenos. Siglo XVII antes de Cristo, en el muy famoso papiro de Ebers. En la Biblia está descrito también, está descrito en el Éxodo. ¿Recuerdan ustedes o recordemos todos las famosas 7 plagas de Egipto? ¿No es cierto? En el cual se le pretendía castigar a uno de los reyes de Egipto por mantener en cautiverio al pueblo elegido por Dios. ¿Cierto? Uno de ellos es la conversión de las aguas del río Nilo en aguas rojas, de donde supuestamente se servía la clase dominante de Egipto. Así que eso también está escrito en el Éxodo, que nosotros hemos leído seguramente en la Biblia. Ya en la Edad Media, algunos personajes que se atrevían a mostrar su discrepancia con el status quo de los entonces adivinos, de los científicos o de los reyes, de los magos, eran castigados con la pena de muerte mediante el consumo de un brebaje conocido como cicuta. Esto en Grecia se denominó veneno del Estado. Veneno del Estado, y fue descrito por Platón, ese enorme filósofo que conocemos, quien escribe el cuadro clínico de la ejecución con cicuta de su maestro Sócrates. Entonces, fíjense, desde esa época, desde la Biblia, desde el siglo XVII antes de Cristo, en la Edad Media con Platón y Sócrates, ya se venía describiendo el uso de determinados venenos. ¿Sí? Pero es fácil hacer diagnóstico y darle tratamiento cuando uno conoce qué es lo que ha pasado con nuestros pacientes. Pero ya hemos mencionado al inicio de esta charla que la mayor cantidad de pacientes que ingresan al servicio de emergencia, sobre todo por ingesta de sustancia tóxica o sustancia desconocida, no aporta absolutamente ningún dato de anamnesis que nos puede llevar a acercarnos a la posibilidad diagnóstica y, por supuesto, al manejo definitivo de estos pacientes. Así que, si bien es cierto, existen textos sobre cuadros clínicos, sobre síndromes toxicológicos, es difícil cuando nosotros nos enfrentamos al paciente en los servicios de emergencia. Otro de los antecedentes descritos en la historia de los venenos está en el año 40 antes de Cristo. Dioscórides, que era el médico de Nerón, escribe una obra llamada de Universa Médica, y en el cual ya hace una selección o una diferenciación de los venenos dependiendo de su origen. Y habla de venenos de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Esto
es en el año 40 antes de Cristo, y un importante personaje. Él era el médico del emperador Nerón. En 1198, Maimónides escribe consejos para evitar las intoxicaciones y prescribe el uso de antibióticos, de antídotos, perdón. Ya cercano al año 1200 después de Cristo, ya se empiezan a dictar ciertas normas para evitar el uso y abuso de estas sustancias tóxicas, pero además también empieza a recomendarse el uso de antídotos. ¿Sí? En 1931, Thompson, en su libro Venenos y Envenenados, escribe el envenenamiento como una amenaza pública, tanto en Italia, Francia, Holanda e Inglaterra. Thompson, entonces, en el año de 1931, describe a los envenenamientos como una amenaza pública en determinados países de Europa, entre ellos Italia, Francia, Holanda e Inglaterra. Hasta que aparece este hombre, Paracelso. Y Paracelso dice algo que quedó para la eternidad. Y él se pregunta, ¿hay algo que no sea veneno? ¿Hay algo que no sea veneno? Es la pregunta que se hace para responder lo siguiente. Todas las cosas son veneno. Todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea. Todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis determina que una cosa sea o no veneno. Dice, solamente la dosis determina si es veneno. Y luego señala, no hay sustancias inocuas, solo hay formas inofensivas de manejarlas. Y aquí vamos a ejemplos tan clásicos como, por ejemplo, el uso de la aspirina. El uso de la aspirina, que es un medicamento que se utiliza con suma frecuencia y que no necesita incluso receta médica, en algunos casos puede resultar efecto contrario a lo que buscamos. Por ejemplo, en los ancianos que tienen mucho dolor y que le estamos dando aspirina 2, 3, 4, 5 veces al día por tiempo prolongados, podemos generar no solamente problemas gástricos inflamatorios, sino que lo que es más grave, una insuficiencia hepática aguda que puede llegar a la muerte. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el paracetamol. Nosotros tenemos la idea de que el paracetamol es el medicamento más inocuo con lo que contamos. Sin embargo, recordemos, y seguramente lo van a ver durante el desarrollo, o ya lo vieron durante el desarrollo del curso, el paracetamol suele producir a dosis más allá de lo permitido cuadros de insuficiencia hepática aguda y por lo tanto muerte. Otro de los medicamentos son los antiinflamatorios no esteroideos. Antiinflamatorios no esteroideos también, dependiendo de la dosis que usemos, también puede provocar enfermedades inflamatorias gástricas o del tubo digestivo. Los corticoides con retención de agua, retención de sodio, aumento de peso, edema de tobillos, hipertensión arterial, hiperglicemia, también pueden generar algún tipo de efectos adversos. Recordemos que el veneno no es solamente lo que te mata, es aquel que te produce daño, ¿no es cierto? Antibióticos, muchos de nosotros puede ser alérgico a determinado antibiótico, como las penicilinas y sus derivados, como por ejemplo el daño que puede producir la ciprofloxacina cuando se utiliza en menores de 8 años, la rifampicina, el cloranfenicol, el metamizol, que suelen producir alteraciones en el organismo humano, también dependiendo de la dosis que usemos. Otro ejemplo que no se nos puede pasar por alto es el medicamento usado en las arritmias tipo fibrilación auricular, como son los digitálicos o sus derivados. La digoxina, por ejemplo, suele producir arritmias cardíacas, bradicardia, bloqueos en caso de impregnación o de toxicidad por estos digitálicos.
Otro ejemplo que se nos podría venir a la cabeza en estos momentos es el uso de cumarínicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Cumarínicos como el Coumadin o los medicamentos que utilizamos para evitar la trombosis en los pacientes suele llevarnos a sangrado con bastante frecuencia. De tal manera que, como decía Paracelso, todas las sustancias son venenos y solamente dependen de la dosis a la cual la utilicemos. ¿Qué cosa es la toxicología? ¿Por qué es que tenemos que estudiar toxicología en medicina? Etimológicamente, perdón, esto es las secuelas de la COVID-19. Yo tuve 2 veces COVID y una de las cosas que me quedó todavía, después de como 2 o 3 meses, que yo 2 meses y medio de haber tenido el segundo episodio de COVID-19, es esta tos bendita que cada vez que hablo demasiado me friega y me friega cada rato. Pero toxicología entonces, etimológicamente significa ciencia de los venenos o estudios de los tóxicos. Eso es lo que significa toxicología. Ciencia de los venenos o estudio de las sustancias tóxicas. Procede de las raíces griegas toxicón, que es veneno, y logos, que es tratado o ciencia, como lo sabemos todos nosotros. Entonces, es el estudio o tratado o ciencia de los venenos. Es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas en los seres humanos. Toxicología, entonces, es la ciencia de los venenos o es el estudio de los tóxicos, que son aquellas sustancias que son sustancias químicas o agentes físicos que son capaces de producir alguna alteración patológica en los seres vivos. Eso es toxicología, entonces. Entonces, cuando nosotros hacemos una especie de pastel para ver qué tóxicos son los más frecuentes en la patología del ser humano, podemos distinguir lo siguiente. Fíjense aquí, esta es una lámina que menciona que el 33% de las intoxicaciones, el 33.2% de las intoxicaciones corresponde a los medicamentos. O sea, la tercera parte de las intoxicaciones que se ven en los establecimientos de salud corresponde a medicamentos. Por lo tanto, nosotros debemos de poner énfasis en el estudio de los medicamentos, la prescripción, los cuidados y qué le decimos a los pacientes respecto al uso de las sustancias que les estamos indicando, y para eso debemos manejar muy bien lo que es la farmacología de los medicamentos, teniendo en cuenta que estos aportan el 33% de casos de envenenamientos o intoxicaciones en el ser humano. En segundo lugar vienen los plaguicidas o insecticidas, sobre todo en aquellas zonas como por ejemplo las regiones agrícolas, así en los cuales este tipo de sustancias están guardados en casa y muchas veces uno no toma las consideraciones de cuidado necesario y se puede intoxicar, pero además hay tipo laboral también, los que fumigan, por ejemplo, en las chacras sin tener cuidado en la protección de la vía aérea o de la piel. Recuerden que seguramente lo han visto ustedes, los insecticidas pueden absorberse por piel, pueden absorberse por vía aérea y pueden absorberse por conjuntivas. De tal manera que el riesgo también es alto, y fíjense, aquí tenemos el 32%, es decir, la otra tercera parte. Entonces, 2/3 partes, el 66% casi de la casuística de intoxicaciones corresponde a medicamentos y a plaguicidas o insecticidas. Otro bloque grande y de importancia también, en el caso de intoxicaciones, corresponde a los productos de uso doméstico. Y estamos hablando aquí de sustancias que sirven para limpiar o desinfectar las cosas en casa. Por ejemplo, la lejía, por ejemplo, el ácido muriático, por ejemplo, el jabón. También
pueden producir y alcanzan casi un 15% de los casos de intoxicaciones que vemos nosotros en los servicios de salud. Ya después tenemos casos pequeños o porcentajes pequeños, como es los gases tóxicos que vamos a ver en la última clase sobre intoxicación por monóxido de carbono conmigo, hidrocarburos, plantas tóxicas como los hongos, por ejemplo, alcoholes. En estos momentos tenemos un brote, digamos así, de intoxicación por alcohol metílico que ha meritado que el Ministerio de Salud ponga cierto énfasis en el cuidado y en el diagnóstico temprano de este tipo de pacientes. Cáusticos, animales de ponzoña, como son alacranes, escorpiones, avispas, abejas, que pueden producir este tipo de intoxicaciones, drogas de abuso. Tenemos muy pocas, por ejemplo, cocaína, anfetaminas, que es ahora lo que está en boga, opiáceos como morfina, codeína, fentanilo, que es la droga maravillosa, dicen algunos, y que está incrementándose su consumo y manejo oculto, teniendo en cuenta que el fentanilo lo usamos desde el punto de vista médico como un analgésico para el dolor extremo. Las methemoglobinemias por determinados productos y algunos otros que ocupan el 3%. Fíjense, entonces en este cuadro de pastel, el 33% corre cargo de medicamentos, otro 32.4% plaguicidas y un 15% de productos de uso doméstico, y luego el resto se distribuye entre diferentes tipos de productos. Muy bien. Muy bien, pero si vamos al pastel por grupo etario, vemos que los niños, fíjense, los niños ocupan el 57.6% de los casos. Y esto se debe mayormente a que los medicamentos, a pesar de que tienen un logo que dice manténgase alejado de los niños, nosotros seguimos manteniéndolo allí. Segundo, que le hemos empezado a poner dibujitos, un platanito, una manzanita, sabe a manzana, sabe a plátano, sabe a naranja, y eso conlleva que los niños que no tienen los cuidados respectivos puedan ingerir esto. Los diferentes sabores también, algunos saben a rico y los niños pueden tomarlo, de tal manera que tenemos un 57.6% de casos de todos los intoxicados que corresponden a menores de edad. Los adultos aportan el 34.7% y aquí mayormente son voluntarios o son con fines suicidas. Esto hay que tener en cuenta también este grupo etario. Y en los adolescentes, 7.70% básicamente en los periodos de colegio, fines de colegio o de universidad. Cuando vemos el cuadro de distribución por sexo, encontramos que predomina claramente en el sexo femenino, ¿no es cierto?, con 57.2%, y el sexo masculino alcanza el 42.8%. Hay un marcado predominio del sexo femenino en este tipo de intoxicaciones. Y entonces, si nosotros tenemos dificultades con el diagnóstico, con la anamnesis y el examen físico, entonces, ¿por qué es importante la toxicología analítica? Durante muchos años, la toxicología fue considerada como una rama de la ciencia forense, es decir, los usados básicamente una vez que el paciente, entre comillas, paciente, iba a necropsia y no sabíamos cuál era la causa, entonces se usaba como parte de la ciencia de la medicina forense y de la criminología, mayormente para investigar post-mortem cuál podría haber sido la causa
del fallecimiento de esta persona. Sin embargo, hoy en día la toxicología se utiliza en 3 áreas fundamentales. Toxicología descriptiva, toxicología analítica, que es lo que vamos a ver hoy, y toxicología experimental, con sus distintas ramas. Para la aplicación clínica, es decir, para que nosotros en el hospital, en el establecimiento donde trabajamos, podamos afianzar nuestro diagnóstico o corroborar nuestra sospecha diagnóstica. Se sigue usando la parte de la medicina forense, en la medicina ambiental, como ecotoxicología, para conservación del medio ambiente, por ejemplo, el uso de sustancias tóxicas en la producción de alimentos, por ejemplo, es una rama importantísima de la toxicología. En la parte laboral, esto no solamente en los laboratorios de investigación, sino también en la parte del manejo de campos, como política regulatoria para su consumo, para su producción, distribución y consumo, ¿no es cierto?, de determinadas sustancias que pueden ser tóxicas. Por supuesto, en la industria alimentaria, como protector de determinadas plagas, con las consecuencias de la absorción de estos tipos de sustancias en los productos que después van a consumo humano. Entonces, ¿qué es la toxicología analítica? La toxicología analítica es la detección, identificación y medición de los xenobióticos o compuestos tóxicos en muestras biológicas y afines. Entonces, toxicología analítica es la identificación, detección y medición de compuestos tóxicos en muestras biológicas, es decir, a todas aquellas que nosotros podemos obtener de nuestros pacientes. Existen métodos analíticos para infinidad de compuestos, para productos químicos, para plaguicidas, para productos farmacéuticos o medicamentos, para drogas de abuso, para toxinas naturales. Es decir, tenemos un abanico grande de sustancias a la cual podemos someter a determinados análisis de laboratorio, cromatográfico, ELISA, etcétera, etcétera, como vamos a ver un poquito más adelante. El término análisis de toxicología analítica, el término análisis es de origen griego también y significa etimológicamente separación de las partes de un todo para conocer su contenido. Ese es el análisis. Separación de las partes de un todo para conocer su contenido. Consecuentemente, en toxicología puede haberse de análisis químico, análisis biológico, análisis bioquímico, análisis histológico, etcétera. Es decir, la estructura que aparentemente interviene en el envenenamiento o que tiene o que sufre las consecuencias de esta sustancia tóxica puede darnos la posibilidad de hacer análisis o toxicología analítica desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista bioquímico o desde el punto de vista histológico, cualquiera de ellos con la finalidad de acercarnos a aclarar nuestra sospecha diagnóstica y, por supuesto, iniciar el tratamiento de los pacientes en los servicios de urgencia, básicamente. Entonces, habíamos dicho que hay una serie de análisis químico, bioquímico, biológico, histológico. Entonces, el análisis químico toxicológico, ¿qué cosa es el análisis químico toxicológico? Es un conjunto de procesos encaminados a poner de manifiesto en una muestra la presencia de sustancias consideradas tóxicas. Es decir, ¿qué cosa es un análisis toxicológico? Son una serie de procesos cuyo objetivo final es decir, aquí, en esta sustancia que me has enviado al laboratorio, existe esta u otra sustancia tóxica. Por lo tanto, si el paciente está vivo, hay que usar antídotos si lo hubiera, o hay que darles un tratamiento de mantenimiento si así corresponde. Y si el paciente falleció, entonces hay que agregar a la causa de muerte posible intoxicación por sustancia
desconocida, sustancia conocida, si la llegamos a identificar como causa primaria de muerte. Sin embargo, el análisis químico no informa sobre la composición absoluta de una muestra. Solamente nos informa de aquellas sustancias de interés toxicológico. Es decir, por ejemplo, si yo envío una muestra de orina al laboratorio y le hago un psicotox, que es lo que se recomienda hacer, es decir, todo una posibilidad abierta de sustancias tóxicas, los laboratorios, dependiendo de su capacidad resolutiva, nos van a determinar una cantidad finita de sustancias, mayormente drogas de abuso, como cocaína, marihuana, fentanilo, demerol, morfina, ¿no es cierto? Todos los derivados del opio pueden ser identificados acá. Luego, podemos tener la presencia de determinados medicamentos, podemos obtener la presencia de insecticidas o de plaguicidas, pero solamente lo que nosotros solicitemos de manera específica y dependiendo, repito, de la capacidad resolutiva del laboratorio donde enviamos la muestra. Nosotros, como Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos un laboratorio de psicotox en la parte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que es un laboratorio que tiene una confiabilidad bastante alta y que es uno de los referentes a nivel nacional para determinar qué sustancia puede estar presente en el organismo de las personas. ¿En dónde aplicamos la toxicología clínica? ¿Cuál es el campo de aplicación de la toxicología clínica? La utilizamos para el diagnóstico de las enfermedades o del estado clínico de nuestros pacientes, la gestión, el pronóstico y la prevención de las intoxicaciones. Entonces, la toxicología clínica se puede usar en el diagnóstico, la gestión, el pronóstico y la prevención de las intoxicaciones. En la evaluación de la exposición con productos químicos. Por ejemplo, en la época de las guerras que se usaban determinadas sustancias que contaminaban el medio ambiente y que podían producir la muerte de las personas. Exposición con productos químicos, drogas terapéuticas de seguimiento, por ejemplo, en el caso de los derivados de la cumarina, ¿no es cierto? Tenemos que hacerle seguimiento mediante el INR para saber en qué momento alcanzamos los niveles óptimos de anticoagulación. Entonces tenemos que hacer permanentemente dosaje de cumarínicos, por ejemplo, en sangre, y nosotros vamos a ir monitoreando de esta manera en qué momento ya hemos encontrado el nivel óptimo de la dosis farmacológica para evitar que se produzcan alteraciones en la fisiología de nuestros pacientes. También se puede utilizar como análisis forense, es decir, para encontrar qué sustancia ha sido probablemente la causa de muerte de un paciente. Y por supuesto, en los estados de desintoxicación, a través del seguimiento del uso de drogas de abuso. A la cabeza, cocaína, marihuana, morfina y ahora último fentanilo. También podemos utilizar la toxicología analítica en la investigación para determinar las propiedades farmacológicas o la eficacia de sustancias nuevas que intenten ingresar al mercado. ¿Ok? Bien. Habíamos dicho que también se puede usar desde el punto de vista experimental la toxicología analítica, y esto con la finalidad de determinar el grado y el tipo de toxicidad, si es que esto produce toxicidad aguda, si es que produce toxicidad crónica, si tiene una acción irritante, si produce neurotoxicidad. Entonces, a través de esto, de la toxicología experimental, nosotros podemos tomar una determinada sustancia y mediante análisis de laboratorio saber qué efectos podría tener el paciente si es que lo experimentamos por ejemplo, en animales de laboratorio, ¿no es cierto? Utilizando determinada sustancia para, mediante protocolos estandarizados y bajo el cumplimiento de determinados requisitos
legales, podamos nosotros, una vez aprobado y sabiendo qué efectos puede producir sobre la fisiología del ser humano, proceder a autorizar su comercialización y utilización posterior. Por ejemplo, el tema de las vacunas anti-COVID-19. Hace 2 años y medio, más o menos, no teníamos idea de qué cosa se trataba la COVID-19, pero muy pronto, debido a la gravedad y a la cantidad de personas que se contaminaban con la COVID-19, algunos laboratorios empezaron a producir vacunas. Estas vacunas no cumplieron con los protocolos de estudios, de investigación, ¿no es cierto? Debido a la gravedad, repito, y OMS y OPS optaron por darles una autorización de emergencia. Aún así, sabiendo que no se había cumplido, afortunadamente estas vacunas dieron el resultado que se esperaba, con muy pocos efectos colaterales y muy poco daño, aunque los grupos antivacuna insistan en que eso es algo dañino. Definitivamente, desde el punto de vista científico y con medicina basada en evidencia, ha demostrado la utilidad de estas vacunas que, a pesar de tener autorización de emergencia, resultaron ser muy útiles para contener no la propagación, sino la severidad de la enfermedad como la COVID-19. ¿Cuál es el procedimiento para la toxicología analítica? Tenemos un paciente intoxicado aquí, se toma la muestra, se lleva al laboratorio para que se determine qué sustancia existe en la muestra que hemos enviado, y luego con los resultados los profesionales médicos nos limitamos a hacer la interpretación de dichos resultados en contraste con el cuadro clínico que tiene nuestro paciente. Entonces el procedimiento es toma de muestra, envío al laboratorio donde se hace el procedimiento de determinar qué tipo de sustancia hay, y luego los médicos interpretamos el resultado. Este es el procedimiento que se realiza en los pacientes con sospecha de intoxicación por sustancia desconocida. Entonces, hay algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para el manejo de las muestras que enviamos al laboratorio. Sí, y esto es lo que vamos a señalar en estos momentos. La selección, preparación y remisión de las muestras deben hacerse en conformidad con diversos protocolos y en cumplimiento de la normatividad. Es decir, nosotros tenemos que preguntarle al laboratorio cómo es que vamos a seleccionar la muestra, cuándo utilizar examen de orina, cuándo utilizar examen de sangre, cuándo utilizar biopsias. Eso va a depender, de que nos digan los entes más experimentados en el manejo de sustancias tóxicas, cuáles son las restricciones legales para exigir determinadas muestras, ¿cierto? De repente tenemos que contar con consentimiento informado y estas cosas. Cómo debemos hacer el transporte, ¿no es cierto? Desde el momento en que tomamos la muestra hasta que lo llevamos al laboratorio. Si debe tener anticoagulante, si debe tener alguna sustancia estabilizante, si debe ir congelada, si debe ir bajo hielo, si debe ir natural. O sea, cómo es que, si va a ir sobre un envase aséptico, si va a ser solamente un envase cualquiera. Entonces, todas esas consideraciones debemos de tener en cuenta, y nunca está de más preguntarle al ente responsable de que nos va a analizar la muestra, preguntarle qué consideraciones debemos de tener. Las muestras deben rotularse adecuadamente, con el nombre de la persona al cual pertenece esa muestra, y sellarse correctamente, de tal manera que no pueda salir ni ingresar ninguna otra sustancia. Y esto es importante porque se trata de aspectos médicos legales que hay que cuidar por la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, las muestras deben rotularse y sellarse correctamente con datos apropiados, mínimos y legibles, ¿sí? Nombre, edad, ubicación del paciente, usando marcadores indelebles, iniciando de inmediato una cadena de custodias. No se puede enviar estas muestras, darle al familiar, porque el familiar podría cambiar la muestra, ¿no es cierto? Podría hacer alguna alteración.
en la muestra con la finalidad de beneficiar o perjudicar a los pacientes. Entonces, debe ser trasladado por personal de la institución con las medidas de seguridad adecuadas. La cadena de custodia, ese es el procedimiento, mediante un procedimiento documental que pretende asegurar que durante el seguimiento, desde que se tomó la muestra hasta que llega al laboratorio, esta muestra no va a ser manipulada. Esa es una cadena de custodio, darle la seguridad al paciente, a los familiares y al mismo personal de salud que la muestra, desde que se tomó hasta que es analizada, no sufrió ninguna alteración. Y esto es responsabilidad de todos quienes intervenimos en la toma de una muestra, ¿sí? Para que no sea alterada, no sea sustituida, no sea cambiada. Repito, desde que se tomó hasta que se hace el análisis correspondiente, y eso se denomina cadena de custodia. Entonces, ahora, ¿qué tipo de muestras tenemos para hacer el análisis de toxicológico de los pacientes con sospecha de ingesta de sustancia desconocida? Lo que utilizamos más frecuentemente es sangre, sangre, orina y contenido gástrico es lo que usamos mayormente. Sangre, orina y contenido gástrico. Podemos también hacer uso de vísceras, sobre todo en la parte de medicina legal, de necropsias, hígado, cerebro, riñón, pared gástrica, etcétera. Otros tan poco frecuentes como humor vítreo, hisopado nasal, cabellos, uñas, restos óseos, alimentos, etcétera. Cualquiera de ellos y otros pueden ser utilizados para tratar de encontrar la causa de la patología o de las alteraciones que presenta nuestro paciente, pero fundamentalmente van dirigidos al uso de muestras como sangre, orina y contenido gástrico. En la sangre, ¿cuál es el procedimiento que debemos de realizar cuando vamos a tomar una muestra de sangre? Desinfectar la piel con alcohol, yodo povidona o sangre jabonosa. Tomar en cuenta que la muestra debe tomarse en 2 tubos. La muestra de sangre debe ir en 2 tubos, uno con anticoagulante y otro sin anticoagulante. Recordemos que en láminas anteriores habíamos dicho que lo mejor es pedirle al laboratorio que nos dé indicaciones de cómo debemos de tomar las muestras y cómo debe ser el transporte de las mismas. Sin embargo, la mayoría de recomendaciones aboga en que debe tomarse en 2 tubos diferentes, uno con anticoagulante y otro sin este anticoagulante. El volumen mínimo recomendable en cada tubo es de 10 centímetros cúbicos, ¿no es cierto?, que nos permita hacer un análisis adecuado. Utilizar siempre material nuevo, tanto de agujas, tubos. Deberíamos en la medida posible usar estos materiales nuevos. Y si tenemos que guardar en laboratorio, pues el destino del análisis va a prolongarse mucho. Debemos conservar la muestra en una nevera a 4 grados centígrados. Fíjate, todas estas cosas son muy importantes para que la muestra no se altere, sobre todo en aquellos casos de pacientes que podrían tener responsabilidad legal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque nos podemos involucrar en temas de complicidad si es que no guardamos las indicaciones adecuadas para la toma, transporte y análisis de las muestras de laboratorio. Otra muestra es la orina, que es la que más usamos. Es la ideal para hacer el psicotox, es la ideal para hacer el screening. En caso no conozcamos el origen de la intoxicación, es lo mejor que podemos obtener es una muestra de orina. Es una muestra fácil de obtener, ¿cierto? Relativamente fácil. Si el paciente no puede orinar o no desea o no quiere orinar, simplemente se coloca una sonda de Nelaton y se puede obtener muestra que nos permita llevar hacia el laboratorio. Recordemos que la mejor muestra para tomar la séptica es una muestra de punción suprapúbica con vejiga llena. Entonces, esa es la mejor manera de obtener una muestra de orina. Es muy útil la orina en los casos de detección de sustancias ilícitas en trabajadores, el paciente que llega a la guardia,
con un comportamiento medio extraño, hay que someterlo a una prueba toxicológica por protección del paciente y por protección del mismo. Es la muestra ideal para determinar el uso y abuso de sustancias desconocidas en deportes, tanto de alta competencia como los deportes habituales. La muestra de orina es lo que se utiliza en el dopaje o en el antidopaje de este tipo de deportistas. Sin embargo, un resultado positivo, solamente te dice que hay muestra, no te dice la cantidad, no es un análisis cuantitativo. Es un análisis cualitativo que te dice, hay muestras de benzodiazepina, hay muestras de corticoides, hay muestras de drogas de abuso, no te dice cuál es la concentración. La ventaja de la muestra de orina es que está exenta de proteínas, no sucede lo mismo con la sangre, es fácil de obtener y conservar, y bueno, pues uno puede obtener una muestra abundante si es que el paciente ha estado consumiendo la suficiente cantidad de líquidos, si no, colocar, repito, una sonda de Nelatón y obtener la cantidad que necesitamos para la muestra de orina. Debe ir, si bien es cierto, en sangre necesitamos 10 centímetros cúbicos, en la muestra de orina debemos de llevar no menos de 30 centímetros en un frasco de polipropileno con cierre hermético, tapa rosca y sellado con cinta adhesiva. Recuerden que la cadena de custodia inicia desde que tomamos la muestra hasta que lo entregamos al laboratorio. Se debe conservar a menos 20 grados centígrados, ¿sí? Pero se acepta que vaya a 4 grados si es que esta muestra va a ser analizada entre las 24 y 48 horas. No se debe usar ninguna sustancia como conservante. Recuerden, en el otro lado de sangre teníamos 2 muestras, uno con anticoagulante y uno sin anticoagulante. En el caso de la muestra de orina, no. Es fácil de obtener, habíamos dicho, fácil de transportar. Y también no necesita preservante o conservante, así que no tenemos mayores problemas. Se puede obtener como muestra para enviar al laboratorio también los cabellos, ¿sí? Los cabellos permiten identificar metales pesados, como por ejemplo el arsénico, drogas como la heroína, morfina, hidrocarburos aromáticos, escopolamina. Entonces nos permite, y ahora esto fentanilo. Entonces nos permiten identificar todo este tipo de sustancias, repito, arsénico, drogas, heroína, morfina, hidrocarburos aromáticos, escopolamina. La ventaja es que también es fácil de obtener y que la sustancia tóxica permanece mucho tiempo, sobre todo en la raíz de los cabellos. No en la parte distal de los cabellos, sino en la raíz. Y eso es importante cuando nosotros tengamos que enviar muestras de pelo. No es cortarle la parte distal, porque muchas veces podemos equivocarnos, pues ahí no puede haber esta sustancia tóxica. Se toma aproximadamente 1 centímetro del mechón más próximo al cuero cabelludo, ¿sí? La raíz de preferencia, y se coloca sobre papel a temperatura ambiente. Hay que tener estas consideraciones para nosotros poder manejar adecuadamente la sustancia que enviamos, aunque raro, pero también se puede hacer uso del humor vítreo, ¿sí? Y es importante la muestra de humor vítreo para buscar etanol, barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, cannabinoides, anfetaminas, ácido lisérgico y anestésico. Fíjese la importancia que tiene tomar la muestra de humor vítreo. Etanol, barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, cannabinoides, anfetaminas, ácido lisérgico y anestésico. La ventaja es que no se contamina fácilmente con otros fluidos, porque está protegido en el ojo, y que su descomposición es retardada, es muy lenta, es muy difícil que se descomponga el humor vítreo, aunque tengamos al frente un cadáver. No se descompone fácilmente el humor vítreo, por lo tanto es importantísima, es una importantísima muestra para enviar al laboratorio. Entonces, finalmente, vamos a resumir en algunos lineamientos básicos. Las muestras deben ser identificadas, adecuadamente identificadas con los datos relevantes del caso. Recuerden siempre enviar al laboratorio un resumen de la historia clínica, un resumen
de la sintomatología de los hallazgos clínicos que encontramos en nuestros pacientes. Debemos enviarlos en frascos, viales o tubos tapados de manera hermética y asegurados con cinta adhesiva. Recuerden la cadena de custodia. Estos no pueden ser alterados, no pueden ser reemplazados, no puede tener ningún riesgo de que puedan ser beneficiados o perjudicados el paciente o algunas otras personas. Si son varios tubos, se aseguran con ligas y se colocan en bolsas cerradas. Fíjense que estos datos, aunque parezcan irrelevantes, son de suma importancia para asegurar, primero, que la muestra es de la persona a la cual le hemos tomado cuando llega al laboratorio, y dos, que lo que encontramos es lo que verdaderamente tiene el paciente en su organismo. Entonces, por eso es que debemos de tomar todas estas consideraciones que estamos mencionando el día de hoy. Si son órganos, estos se colocan en papel aluminio dentro de una doble bolsa de plástico. Con la finalidad, ya les he dicho, puede evitar la descomposición de la muestra o que ésta sea alterada en algún punto del trayecto hacia el laboratorio. Aquí tenemos algunas muestras, algunas evidencias físicas de la muestra. Por ejemplo, el color de la orina. El color de la orina, si es incoloro, puede hacer que este paciente tomó demasiada agua y por eso se intoxicó. Recuerda que el agua puede intoxicar, debe haber una intoxicación hídrica, edema de pulmón y estas cosas. Si la orina es de color marrón o negro, pensemos en nitrobenceno o fenoles. Si es amarillo o anaranjado, en fluoroceína, fenoltaleína, uso de nitrofurantoína, que es un antibiótico que se utiliza en infecciones de vías urinarias. Si la orina es rojo vinosa, podemos pensar en fenotiacidas, fenitoína, fenoltaleína, quinina, warfarina, que el paciente tenga una hematuria o que el paciente tenga una ingesta de anilina. Si la muestra de orina es azul o verde, pensemos en indometacina, fenol, amitriptilina, hierro, cobre. Y si es de color negro, pensemos en metronidazol, metildopa o levodopa. El olor del contenido gástrico también suele inducirnos a pensar en determinadas intoxicaciones. Por ejemplo, si el contenido gástrico huele a almendras amargas, pensemos en cianuro. Si huele a licores de fruta, pensemos en etanol, en ésteres. Si huele a ajos, en arsénico y fósforo. El olor del contenido gástrico, intoxicaciones por organofosforados, es bastante subgéneris. Es esto casi, diría yo, patognomónico. Así que pensemos en eso. Si el residuo gástrico huele a naftalina, pensemos en intoxicación por alcanfor. Si huele a peras, en hidrato cloral. Si huele a petróleo, en destilador de gasolina. Si huele a tabaco, nicotina. Si huele a pomada o pomada de zapatos, pensemos en nitrobenceno. Si el contenido gástrico huele a dulce, pensemos en cloroformo o en hidrocarburos halogenados. De todo eso nos puede dar la semiología de la sustancia que nosotros estamos obteniendo como muestra. Entonces, tenemos que hacer un procedimiento, un proceso sistemático que comprende desde el pretratamiento de las muestras, a ver dónde vamos a llevar las muestras, la extracción, el análisis instrumental, la cromatografía líquida de alta presión, cromatografía de gases, espectrometría de absorción atómica, espectrometría de emisión atómica con acoplamiento. Entonces, este tipo de pruebas dependiendo de la sustancia que estamos buscando, por supuesto, y de la capacidad resolutiva del laboratorio donde estamos enviando la muestra. Se puede hacer pruebas preliminares, es tipo screening, con inmunoensayos para buscar esto mediante análisis rápido. Esto no es específico, solamente te dice si tiene o no tiene determinada sustancia tóxica, pero esto es solamente orientativo. Te dice, tiene muestras o rasgos de cocaína, nada más. Y tienes que hacer otro examen
más fino, más detallado, más profundo, que nos diga desde el punto de vista cuantitativo cuánto es la concentración, porque en algunas sustancias puede ser que estén en dosis permitidas legalmente, por ejemplo, el nivel de alcohol en sangre en un accidente de tránsito. Entonces, puede que una muestra simple o un screening nos diga si hay rasgos de alcohol, pero que cuando haces el análisis cuantitativo te diga que los niveles están por debajo de 0.5 y no tendría mayor implicancia en el problema legal que estamos enfrentando. El screening en orina, que es el psicotox, básicamente te mide la presencia de benzodiazepinas, cocaínas, anfetamina, metanfetamina, morfina, fenciclidina. Entonces, es bastante sensible, pero su especificidad es muy pobre. Entonces hay que tener en cuenta que puede haber un alto porcentaje de falsos positivos cuando nosotros enviamos una muestra de orina. Es importante entonces ver la necesidad de que los laboratorios tengan un control de calidad bastante estricto, calibración de equipos, validación de métodos, controles externos de otras organizaciones. Debemos desarrollar laboratorios privados más allá de lo que tenemos en la Universidad de San Marcos. Sin embargo, debemos de garantizar, sobre todo en los laboratorios privados, que la cadena de custodia asegure que los análisis y los resultados que vamos a obtener son verdaderamente lo que está sucediendo con nuestro paciente. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Si hubiese alguna pregunta, por favor, me la hacen.